De terrorismos a terrorismos. 29. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. B. Parte 9. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Para cuando tal orden económico internacional sumía a las periferias en el déficit perpetuo, quedando estancadas en la producción primaria como proveedores de materias primas, de compradores de productos industriales, de sectores dependientes requirientes de la importación primermundista, resaltando el hecho de que la penetración económica en estos países se inició generalmente a través de acciones político-militares. Trátese de la violencia capitalista que ejercen las potencias del norte sobre la periferia del sur. El hecho de que se concentrara en el sector primario perpetuó luego la dependencia económica y por lo tanto la política de estos países. La especialización económica internacional queda claramente reflejada en el comercio exterior de las potencias industriales, haciendo el promedio de los años 1911 a 1913 más del 80% de las importaciones de los principales países industriales, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, consistían en materias primas y productos alimentarios, mientras que las mercancías industriales alcanzaban el 60% de las exportaciones. Lo que habría de dirimirse con la guerra era qué países terminaban de capitalizar la renovada expansión e injerencia colonial imperialista. Y esta nueva hegemonía debería recaer en la nueva potencia, la que iba ya en franco ascenso, a través de una secuencia que ocurriría en la primera mitad del siglo, significando traslación noratlántica, con lo que el dominio atravesaría el océano, pasando a ser estadounidense y secundada por la Gran Bretaña, invirtiéndose el rol hegemónico. Previsión geopolítica, sabiduría de estadistas mundiales. No sería ni Londres ni Berlín la nación desde la cual se establecería la capital del capitalismo imperialista. Era obvio que el Nueva York norteamericano era más apropiado. Tal y como Lenin lo caracterizara, la Gran Guerra fue un evento calculado por los capitalistas imperialistas, a manera de una conquista, guerra de rapiña, expoliación para repartirse el mundo, distribuir y redistribuir las colonias, las esferas de influencia del capital financiero, acercándose el revolucionario ruso a la comprensión cabal de los móviles procurados, decenas de millones de cadáveres y de mutilados, víctimas de la guerra, esa guerra que se hizo para decidir qué grupo de bandoleros financieros, el inglés o el alemán, había de recibir una mayor parte del botín. Faltará precisar del inglés, dólar, que se hablaba ya del otro lado del Atlántico. Pero la derrota de Alemania y las duras condiciones impuestas de la posguerra dejaban pendiente la revancha. Hasta John Maynard Keynes protestó y mejor dimitió de la delegación inglesa, percibiendo y advirtiendo que en tal acuerdo se jugaba el futuro, el destino del mundo, y este era sombrío, pues la razón humana yacía eclipsada en una especie de letargo, la estación muerta de nuestro destino, adentrándose en la noche oscura con el palpitante corazón de las tinieblas, henchido de odio y orgullo. Nunca antes había ardido tan débil el elemento universal en el alma del hombre. Tales acuerdos, imposiciones, fueron producto de la pasión y la codicia desatada por unos vencedores cegados por la avidez, el miedo y la egolatría, en su condición de colonialistas decadentes. El tratado era un disparate económico cuyas consecuencias nocivas habrían de repercutir empobreciendo a otras naciones europeas. La totalidad de Europa, y especialmente la Europa central y oriental, advertía Keynes, está al borde de grandes peligros e infortunios. Se lo advertía en particular a los rumanos, y aquella certera prospección del futuro no haría sino cumplirse al ir increciendo la hegemonía imperialista a través del tiempo y del espacio en círculos continuos allende Europa, en un mundo más globalizado así como atribulado, en proyección de hacer de la Europa oriental las neocolonias inmediatas después de que fueron sus feudos. Libro en el cual Keynes percibe el espíritu maligno que, liberado por el capital imperialista, comenzaba a asolar la tierra. Lo bueno es malo y lo malo bueno, revoloteando a través de la niebla
y el aire impuro. La Reserva Federal le tizna la vida. Uno de los propósitos principales de la creación de la Reserva Federal fue la concentración del capital en una banca así central, controlando todo el sistema monetario norteamericano, puesto que habiendo aparecido pequeños bancos en el sur y el oeste de los Estados Unidos, estos eran capaces de captar una proporción del 57% de los depósitos totales hacia 1913, lo que mortificaba hondamente a los varones del dinero. Iba en desmedro de sus ganancias. Circunstancias que se daban aunada a la fluidez del préstamo concedido a las industrias, lo que se procura recentrar en la banca neoyorquina, es decir, en Wall Street. Para cuando las grandes y medianas industrias solían autofinanciarse, echando mano de sus ganancias empresariales como fuente de recursos genuinos para financiar el crecimiento, en lugar de hacerlo tomando prestados externos provenientes de bancos. Ello se debía, entre otras cosas, a que el punto de equilibrio logrado entre el nivel de intereses sobre los depósitos y préstamos transformaba al capital en sí como un valor de inversión directa sin que necesariamente formara parte del circuito bancario. Empero, tal equilibrio debía ser trastornado por el impulso monopolista que promueve el capital financiero en la discordia por obtener la prevalencia. La farsa financiera de por medio no se trata de financiar, sino de endeudar al capital productivo y de que las empresas no escapen al control de la banca. El control usufructuario de la productividad efectuado por el capital agio, prevalencia intrínseca al desenvolvimiento del capital dinero, efectuando la dominación crematística. Siendo el caso que de manera funcional pragmática, el sistema bancario se erige en la instancia intermediaria que oficia entre el prestamista y el prestatario, obteniendo la concentración del capital dinero por el que se torna preponderantemente en toda actividad capitalista, configurando una red y telaraña de estructuras e instituciones llamadas Sistema Financiero Internacional, en la que caen tanto las empresas productivas, comerciales y de servicios, como los gobiernos y los ciudadanos, regida por emporios precisamente financiero-industrial, igual a monopolios transnacionales, igual a monopolios cuyos patronos constituyen la élite del poder mundial. Era el caso de que entre 1900 y 1910, el 70% de la financiación del crecimiento empresarial estadounidense se realizó utilizando el capital propio de las industrias y empresas, lo que las hacía crecientemente independientes de los bancos, lo que significaba que en pleno boom de la aparición de monopolios industriales, su financiación escapaba en buena medida a la participación de los cambistas de Wall Street, época en la que incluso el gobierno estadounidense podía autofinanciar el desarrollo nacional merced al respaldo que tenía de disponer de amplias reservas de oro, sustentando aún los greenbacks, billetes emitidos por la administración de Abraham Lincoln para financiar la guerra de los yanquis contra los confederados segregacionistas, evitando pagar cuantiosos intereses que los banqueros le exigían. Gracias a lo cual las finanzas del gobierno federal fluían con números negros, cuentas positivas. Pero aquello tampoco convenía a los banqueros de Wall Street, ya que su negocio era y es hacer que las empresas y los gobiernos se endeuden con sus bancos, para lo cual el control sobre la cantidad de dinero disponible en la economía representa un instrumento indispensable y esencial para lograrlo. Tal era el propósito y el recurso procurado por los banksters, conduciéndolos a establecer otro Central Bank en Nueva York. Está visto que los desórdenes que afectan al sistema bancario bursátil y que van adheridos a las crisis de sobreproducción suelen ser manejados como motivo para que la élite bancaria tome el control de la política monetaria a través de un banco central. Instaurando un banco central, además de asegurarse el control sobre los recursos financieros, la bancocracia atlántica pretendía recuperar el mercado prestatario y monopolizarlo, así como manejar las políticas tendientes a controlar el desempeño de las tasas de interés de una manera uniforme y generalizada en todo el país, cuidando mucho su forma de presentación para hacerlo parecer un banco público y no uno privado. En realidad es un híbrido, puesto que para su instauración y funcionamiento requiere de la participación gubernamental, cuando que lo sustancial y a la vez soterrado del caso
radica en que el usufructo del banco es para beneficio privado, monopolio de la emisión de dólares bajo control privado de sociedad anónima, a lo que es igual a capital creciente y concentrado en los varones del dinero. Es un hecho que el sistema es de propiedad privada con fines de beneficio privado como cualquier otra empresa. Tiene accionistas como otras corporaciones públicas que reciben un 6% de intereses libres de riesgo cada año sobre su participación en el capital. La auténtica bancocracia edifica el sistema de Reserva Federal para su beneficio particular y control de las finanzas mundiales. Auténtica sociedad anónima que, siguiendo el ejemplo de sus patriarcas y maestros Rothschild, se cuida en la secrecía propia de la exclusividad del poderoso, viniendo a ser el caso de que los varones del dinero son una estirpe de potentados originaria de la Europa occidental y extendida hacia el otro lado del Atlántico septentrional, de manera tal que algunos de los propietarios de la Reserva Federal son poderosos inversionistas extranjeros en el Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda e Italia. Son socios de gigantescos bancos de Estados Unidos como JP Morgan y Citibank, así como de poderosas firmas de Wall Street como Goldman Sachs, en un cártel banquero del nuevo orden mundial que influencia y afecta por doquier los negocios y nuestras vidas. El meollo del asunto radica en que las crisis recurrentes que acaecen aparentemente de manera fortuita, en realidad ocurren cumpliendo con propósitos de acumulación agio. A efectos de la depresión, The Central Bank y sus prácticas agiotistas aminoran, sin dejar de ser la entidad e instancia financiera especulativa preferente. El banco capitalista por excelencia, que no deja de ser la bancocracia, un tanto cuanto recatada, sin aceptar la nacionalización, solo su regulación y separación de funciones. El New Deal frenó parcialmente su afán crematístico desenfrenado, siendo el caso de que tal regulación solo puso en hibernación al monstruo, el que habría de resurgir con mayor hambre y ferocidad. No es casualidad que en los años 80, bajo la administración Reagan, la Reserva Federal incrementó su poder al unísono de que las desregulaciones en el sistema financiero comenzaron a aplicarse en favor de la dinámica monetarista, abriéndole campo a la bien calificada de contrarrevolución monetaria, promovida por Milton Friedman y demás secuaces de la Escuela de Chicago. En la teoría aparece el monetarismo friedmaniano y el monetarismo bastardo de la economía de la oferta. En la práctica surgen el thatcherismo en Inglaterra y la reaganomanía en Estados Unidos. A la vez, en América Latina, la contrarrevolución monetarista a través de la teoría monetarista de balanza de pagos se impone en Chile, Argentina, Uruguay y recientemente en Perú, dando lugar a un nuevo modelo, el monetarismo neoliberal autoritario. Sobre pretexto de disminuir la inflación y el desempleo, las falacias friedmaníacas como praxis de imposición política promueve la contracción monetaria, la que, si para algo sirve, es para disminuir los salarios, argumentando que el Estado se ha excedido con el gasto público. La estanflación apareció cual fenómeno aberrante para el capitalismo, todo por culpa del dinero fácil que repercutió en el déficit fiscal. Por lo tanto, contráigase el gasto público y congélese los salarios. Como usted diga, su eminencia. Y ahí le van 2 premios Nobel de recompensa por haber rescatado para los varones del dinero el tesoro público, tanto en el tercer mundo como en el primero. Trátese de que la contrarrevolución monetarista, que se presenta como un simple y riguroso modelo científico de teoría económica, producto del análisis más puro de economía positiva, encubre en realidad todo un programa ideológico político que, basado en el liberalismo económico clásico del laissez-faire, laissez-passer, y en el liberalismo político espurio de la escuela de elección pública, public choice, es el ataque más abierto y frontal al intervencionismo del Estado y a todas las conquistas sociales. Acabar con el Estado interventor, propietario, asistencialista y regulador, con la economía mixta, destruyendo de paso los derechos políticos y sociales que constituyen el fundamento de la libertad política de la democracia, hasta donde ésta sea posible bajo parámetros capitalistas. El thatcherismo, tanto como el reaganismo, condujeron por segunda ocasión y de manera deliberada a una gran depresión, la que se ha venido pronunciando de manera gradual y creciente desde los años 70 del pasado siglo, con recurrentes recesiones y desempleo creciente, programando el predominio financiero, desquiciado,
programando el predominio financiero desquiciado en detrimento de la productividad industrial, permitiendo el manejo de la política monetaria de las naciones del tercer y primer mundo bajo el formulario del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Que se abran los mercados del sur, pero que se protejan los del norte.